Hola, ¿qué tal? Hola, es que algo pasaba con la... Sí, hola Gustavo, Jonathan, Rodiel, Álvaro. Algo pasaba con la conexión de la UMA. sí, algo. Sí. Hola José Luis. Ay, Hola, ¿qué tal estáis? bichito. Hola. Muy bien, aquí estamos. Hola, buenos ¿Qué días a tal? todos. Hola, Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas. Hola, Hola, Jonathan. ¿qué tal, Hola. Gustavo? Gustavo, desde la última vez que nos vimos, mira, Oh, estoy exactamente igual, ni me he levantado de la silla. pues conociéndote, seguro. Que al final estás ahí todo el día, cachis en la mar. Hola Bueno, Álvaro. Hola, Álvaro, no se te escucha. Hola Alejandra. Bueno, ya nos juntamos un grupito. Ya ve. Bueno, ¿habéis leído el libro o el capítulo? El capítulo y parte del libro, ¿no? No exagere, Gustavo, que estamos con muchas clases. Oye, que yo me he leído el de Sin Relato, ¿eh? Tiene mucho que ver con el proyecto de Malestares también. Está muy Sí. bien. Sí, Sí, yo me lo estoy leyendo también y miren, hay un libro también muy pequeñito del coreano, Han Chul Han, sí, no sé, sí. que Byung es Chul Han. sobre eso, sobre un poco el fin de las narrativas, bueno, y es bastante, tienen coincidencias con lo que plantea Lola Mondejar Sí. con respecto al tema del declive de Mm, la subjetividad en relación con las narrativas. Está muy interesante. Así que bueno, esa será la siguiente. Ahora sí. nosotros estamos aquí para escucharlo a Gustavo y a Álvaro, a ver qué opina. No, yo leí el capítulo entero de Comunidad ese que mandaron, sí, pero el libro poco a poco, solo la Mm. introducción. Muy bien. Pues cuando quieras empezamos. Cuando quieras tú, Analía. No sé si lo iba. Ah, ya se está grabando y todo. Sí, yo no sé quién empezó a grabar, pero se está grabando. Hoy ha funcionado, pero bueno, se está grabando. Álvaro, ¿te escuchamos? No, sí. A ver si va a El, ser un truco de Álvaro para dejarme a mí aquí solo. Álvaro, arregla el micrófono. esperamos que entre. Bueno, muchas gracias por estar, por compartir. Ahí estamos, vamos a darle, a ver si ahora lo podemos escuchar. Antes por lo menos le veíamos, ahora ya ni le escuchamos y ni le vemos. Ahí me parece que ha vuelto a salir, pero bueno. No sé si mientras van entrando, si se quieren presentar, ¿qué os parece? Porque algunos nos conocemos, pero otros no. Jonathan, yo no sé si todos te conocen a ti. bueno, pues aprovecho el momento y a ver, es que me conecté a la primera reunión del grupo que montó Gustavo del PID, del Proyecto de Innovación Docente, y bueno, pues os cuento un poco. Bueno, como veis mi nombre, Jonathan Ospina Betancourt, soy profesor en la Universidad de Valladolid, pero en el campus Valladolid. Gustavo y yo somos compañeros de departamento, solo que Gustavo está en el campus de Palencia. Me gusta siempre recalcar esto porque cuando decimos Universidad de Valladolid, no somos conscientes de que tenemos cuatro campus, ¿no? Soria, Palencia, Segovia y Valladolid. Yo estoy en el campus de Valladolid. Y bueno, soy del Departamento de Didáctica de la Expresión Corporal, bueno, el área de Didáctica de la Expresión Corporal. Y bueno, pues sobre todo trabajo y he trabajado temas de LGTBI en el deporte, sobre todo temas de intersex y transexuales en el deporte. Y nada, ahora trabajo mucho mano a mano con Gustavo, pero más en cuestiones administrativas, que estamos con plazas, baremaciones, elecciones de departamento, así que bueno, pues eso es lo que el otro lado que nos toca. Bueno,
Muchas gracias. Nada. Sé, si alguien más se quiere presentar, sería lo suyo. Álvaro, ¿te escuchamos? Tú le estás haciendo una cosa rara a Gustavo. No. Ahora, sí, ¿no? Ahora ¿Sí? sí. Sí. Esto que no sabes qué es que en el teclado tiene el micrófono silenciado. Perdón, lo siento. Entro con antelación para nada, ¿no? Porque al final no lo tengo listo. Bueno, no sé si estabais en presentaciones. Sí, estábamos por lo menos para presentarnos, nos conocemos, pero bueno, hay compañeros de Valladolid, de otras universidades que por ahí hacemos una presentación rápida, si os parece. Jonathan ya se presentó. Jonathan, casi el resto de los participantes, o todos y todas, son del grupo PROCIE de Málaga, el grupo de humanidades que en este caso lo coordina Analía. No sé si en alguna ocasión hemos hablado del proyecto o no, pero bueno, hacen cosas muy interesantes que tienen que ver con las narrativas. Bueno, es largo de explicar ahora, pero en algún momento, si quieres, charlamos un poco más detenidamente y te cuento algunas de las cosas que hacen, porque la verdad que merecen mucho la pena. Yo creo que os conozco a todos y a todas. Jonathan también me conoce, entonces Sí, sí. Ahí está Alejandra, que está nuestra compañera de Argentina, Rodiel, nuestro compañero de Colombia, José Hola. Luis, Álvaro y Arancha, que aquí de Málaga, y Jesús Nieto, vicario, que yo no lo conozco. Creo que debe ser también de Valladolid, ¿no? Jesús es un estudiante. Hoy justo les comenté en clase la importancia de empezar a hacer comunidad, pues porque una de las cosas que veo, ya hablaré contigo, Analía, de este tema, Jonathan, ya hablaré también contigo, es lo que cuesta últimamente formar comunidades, que es de lo que vamos a hablar, es de lo que trata el libro, ¿no? Entonces hoy en clase les comenté, y bueno, a ver, hay que hacer comunidad, de eso se trata también la profesión y de eso se trata la vida. Esta tarde vamos a hablar de un libro que trata sobre eso. Entonces, si a Sí. alguien le interesa, que me mande un correo y le mando el enlace. Y Jesús es uno de los 88 estudiantes que hay matriculados, pues el único que esto le ha interesado un poco. Así que fenomenal por Jesús. Y el resto, pues fenomenal también, porque tendrán otras cosas que hacer u otros intereses. Así que bien está también. Bueno, Jesús acaba de mandar un mensaje diciendo que no se puede no puede poner la cámara ni el micro porque está en la Biblia de la universidad. Bueno, bienvenido Jesús. Es estudiante de educación primaria en el campus de Palencia y está el proyecto innovador, el que me ha informado Gustavo. Ujú. Sí, Pues mira, nos está escuchando desde un palacio del pueblo. Así sí. que mejor imposible. Además, un palacio bonito, como tiene que ser. Que no vale cualquier cosa tampoco. Hay cosas que hay que cuidar y hay que cuidar mucho, de eso hablaremos ahora. Y en este caso yo creo que las bibliotecas del campus de Palencia, de la Universidad de Valladolid en general, de los 4 campus, pues son esos palacios que tenemos que tener y conservar y defender. Que a día de hoy, ojo, ya va habiendo propuestas en torno a la eliminación de estos palacios, ¿no? Como al final son sitios de crítica, de reflexión, de unirse y de comunidad, pues cuanto menos pensemos, reflexionemos y nos juntemos, pues mejor para algunas élites. Así que, Analía, procedemos como No, tú cuando, quieras. sí, sí, cuando queráis. Y muchas Mira, gracias. yo tengo el libro aquí, el libro, la verdad que la editorial Capitán Swim, si la conocéis, tiene joyas. A mí me gusta bastante leer el ensayo y tienen muchos ensayos y todos merecen mucho la pena. Siempre es una perspectiva como muy social, muy... Bueno, tienen ensayos de todo tipo, ¿no? Y Palacios del Pueblo lo descubrí un poco por casualidad. Me compré el libro, me interesó y ha sido uno de los referentes que he tenido para muchas cosas, entre otras para la defensa de la plaza que tuve de titular. Jonathan fue uno de los referentes que utilicé. De todo el libro, hay una página, la página 47, que resume muy bien un poco la idea de comunidad, ¿no? Habla de lo que Durkheim llamaba efervescencia colectiva, pero bueno, dice algo así como que hoy día quizá tengamos motivos para la división y el aislamiento, la desconfianza y el miedo, tal. Hay más gente viviendo sola que en ningún otro momento de la historia.
Y dice, como demuestra ya un gran número de investigaciones científicas, el aislamiento social y la soledad pueden resultar tan peligrosos como otros riesgos sanitarios de los que más se habla, como la obesidad, el tabaquismo. Sin embargo, algunos sitios tienen la capacidad de reunirnos. Y habla de un vínculo social que él ha ido experimentando y ha ido viendo, bueno, pues en determinados colectivos que se han juntado, pues ante determinadas desgracias. El libro empieza hablando de el huracán Katrina, os sonará, en Nueva Orleans, que destruyó todo. Y entonces él va viendo que en aquellas zonas o en aquellos lugares que fueron capaces de formar una comunidad en la que las personas se ayudaban, se conocían, vecinos, amigos, bueno, pues había más altos índices de supervivencia y de lo que llaman resiliencia. Mientras que aquellas personas que fueron capaces o no fueron capaces de formar comunidad, de tener esos lazos, bueno, pues fueron las primeras en ser víctimas de esas tragedias. Es un poco algo que nos toca no muy de lejos, porque a día de hoy, por ejemplo, ha pasado hace poquito en Valencia con esto de las danas, esta cantidad de lluvias, esta cantidad de fenómenos meteorológicos adversos que hay, las guerras, en fin, todo. Bueno, pues quien es capaz de formar comunidad y sentirse parte de algo, bueno, pues seguramente tenga ya no más posibilidades de supervivencia, que sería el caso extremo, sino también tiene más posibilidades de salir adelante, de llevar una vida más plena, más feliz. Entonces, un poquito, esa es la idea que resumiría quizá todo el libro. Y luego lo llevamos un poco al tema que tiene que ver con la educación en particular, que es el capítulo que compartía Álvaro y sobre el que nos vamos a centrar. Álvaro, si quieres... Sí, para bueno, añadir un par de detalles más a la introducción que ha hecho Gustavo, quiero resaltar uno de los conceptos clave que se aborda a lo largo de todo el libro, Ay, no sé si hay un poco de reverberación, ¿se me escucha bien? Vale. Es el concepto de infraestructura social. Infraestructura social, como lo presenta Eric Lindbergh, es invisible por definición. Es algo que está allí, digamos que donde se asientan las estructuras sociales, donde se asientan las comunidades donde se encuentran, son las infraestructuras sociales. De hecho, al inicio del libro hay un apartado donde intenta aclarar qué puede ser una infraestructura social y qué no es una infraestructura social. Y cita distintos ejemplos que nos van a ayudar a ir sobre todo visualizando las ciudades como un escenario donde se pueden construir o donde se mantienen las comunidades. O a raíz de su ausencia o de su deterioro, donde se pueden disolver las comunidades. Entonces, que lo define en términos amplios. Dice, las instituciones públicas, como las bibliotecas, los centros educativos, las áreas de juego infantil, los parques, los terrenos deportivos y las piscinas son elementos fundamentales de la infraestructura social. Lo mismo que las aceras, los patios, los huertos vecinales y demás espacios verdes que invitan a la gente a salir a la calle. Las organizaciones locales, entre las que se encuentran las iglesias, las asociaciones vecinales, funcionan como infraestructuras sociales si disponen de un espacio material consolidado, donde pueda reunirse la gente. Al igual que los mercadillos de alimentación o de muebles, los mercadillos de ropa, de arte y de otros bienes de consumo. Los establecimientos comerciales también pueden ser elementos importantes de la infraestructura social. Y bueno, y aquí cita otro concepto que él intenta que queden dentro de lo que es el paraguas de las infraestructuras sociales, que es el concepto de terceros espacios, que bueno, que aquí que lo han tratado distintos autores, pero él cita directamente a Oldenburg, que fue el que lo formuló. Los terceros espacios serían, si los primeros, digamos que hay un primero y un segundo espacio, que sería el espacio, el hogar, y luego está el espacio de trabajo, el primero y el segundo espacio, ¿no? Son, digamos, los dos espacios de reunión que tienen unas delimitaciones muy claras. En el espacio de trabajo, que luego él profundiza con el tema de las fábricas y con el proceso cuando hay un proceso de desindustrialización y de qué manera termina afectando esto, él remarca estos aspectos. ¿Y cuáles son esos terceros espacios? Pues las cafeterías, los restaurantes, las peluquerías, las librerías, etcétera. Y bueno, y aquí hace un apunte que se me hace importante, dice, los empresarios suelen abrir este tipo de negocios porque quieren generar ingresos.
pero en el proceso, tal y como han descubierto un etnógrafo de la Universidad de Yale y Jane Jacobs, contribuyen a fabricar los cimientos materiales de la vida social. Quería como remarcar un poco como punto de partida porque es la comunidad y la infraestructura social es lo que va dando juego a lo largo de todo el libro. Ujú. El libro, al final es que de lo que se trata, estos palacios del pueblo, estos lugares que en este caso son los que nos ha dicho Álvaro, pero podría ser cualquier lugar en el que la gente es capaz de sentirse que forma parte de algo, ¿no? Formar comunidad. ¿Y por qué es importante formar comunidad? Bueno, pues es importante porque esos espacios, esas interacciones, al final somos seres sociales, son vitales para nuestro bienestar social, para el aprendizaje, para el apoyo mutuo. Entonces, todos esos espacios físicos, ahora lo llevaremos quizá un poquito más al ámbito de las escuelas o de la educación superior, que es donde más trabajamos las que estamos aquí, bueno, pues facilitan esos encuentros, ya sean más formales, más informales, y a partir de esos encuentros, la formación de una serie de relaciones. Y una de las cosas que destaca Eric Klinenberg es que, bueno, una comunidad fuerte es aquella que es capaz de proporcionar un sentido de pertenencia y de ayudar a abordar problemas sociales. Habla incluso de que determinados lugares en los que se establecen esas comunidades son capaces de reducir, por ejemplo, la delincuencia. Hay menor delincuencia. Y también habla de cosas de cómo las infraestructuras son importantes a la hora de, bueno, pues llevar una vida más plena, más feliz e incluso de dar respuesta a determinadas problemáticas sociales. También habla de que el hecho de tener un huerto en la localidad o de hacer un huerto o de tener más vegetación, eso ya en sí mismo hace que la delincuencia se reduzca. Entonces, como que son aspectos muy interesantes, muy, bueno, da esta idea de cómo las comunidades son fundamentales para la educación y en un sentido más amplio para la vida social. Luego, si aterrizamos un poquito en el ámbito de la educación, él dice que, bueno, empieza hablando en el capítulo, si lo habéis leído, de cómo él llevaba a los niños, a sus niños a la escuela y a partir de ahí era una escuela en la que se fomentaba el diálogo con los padres, con las madres, podían ser partícipes, quizá un poco lo que aquí conozcamos por comunidades de aprendizaje, ¿no? Esos espacios en los que los padres, las madres son parte del centro escolar. Entonces, bueno, pues eso hacía que las personas se conocieran entre sí, ya veíamos un poquito cómo esas conexiones entre las familias ayudaban al mejor desarrollo pues, académico y social de los niños y de las niñas, y sin embargo cambia de escuela y a pesar de que la escuela está muy bien, tiene muy buenas instalaciones, tienen los mejores métodos de estudio y demás, ya no es posible esa interrelación entre las familias, ¿no? Es algo que en general yo creo que pasa aquí un poco en las escuelas de España en general. Hay excepciones, están las comunidades de aprendizaje, hay escuelas que sí que hacen más partícipes a las familias, pero fijaos, si ya nos ponemos a pensar en cómo está estructurada una escuela es un lugar en el que hay vallas, es un lugar con recintos, como diciendo, aquí entramos unos pocos y el resto os tenéis que quedar fuera. Suele ser la dinámica normal de las escuelas. Yo, por ejemplo, cuando dejo a mi hijo todos los años que he trabajado en la educación primaria, la dinámica era esa. Se deja al niño en la puerta del cole y de reja para adentro, de verja para adentro, entran los niños y los papás os quedáis fuera. Entonces, esas comunidades o la formación de esos vínculos sociales, que quizás sería sencillo poder establecerlos y poderlos enriquecer, bueno, pues por lo general no forman parte de nuestras dinámicas educativas actuales, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas a lo mejor que nos podríamos hacer es, ¿qué podemos hacer desde nuestros lugares de trabajo, las instituciones de educación superior o de enseñanza primaria o secundaria, para que esos encuentros, para que formar esas comunidades, tener esos nexos y esas uniones, sí que sean posibles? Quizá habría que empezar por romper determinados estereotipos o clichés. Una de las cosas, ya no lo pido, pero una de las cosas que pedía hace un par de años en la asignatura era, imaginaos que en la asignatura de futuros docentes, digo, en la universidad, imaginaos que tenéis el dinero que queráis, el dinero infinito, sois Amancio Ortega y queréis crear una escuela. ¿Qué tipo de escuela diseñaríais? Y lo primero que hacen es delimitarla. Hacen el cuadrado o hacen el... Y es de, bueno, pues eso ya nos da pistas, ¿no? Del tipo de escuela que queremos. Una escuela delimitada, una escuela para unos pocos y unas pocas. El resto no formarían parte. Entonces quizá tendríamos que empezar a cambiar esos estereotipos o esas ideas de que la escuela es un lugar
donde van los niños, las niñas y en este caso las maestras y los maestros, y donde también pueden y deben empezar a formar parte pues los papás, las mamás, otras personas, que al final seamos capaces de formar esa comunidad, que seamos capaces de participar activamente en ese desarrollo comunitario. También que las escuelas sean lugares desde los que se puedan abordar esas desigualdades sociales a nivel local, porque yo creo que tienen mucho potencial y se pueden establecer muchas propuestas que pueden ayudar, pues eso, a enriquecer a toda la localidad o todo el municipio en el que está inserta esa escuela. Entonces, bueno, yo es que no quiero yo monopolizar el tema ni el diálogo. Yo creo que yo sí que tenía una serie de preguntas por ahí para haceros, o para, más que para haceros, para debatir, para dialogar, y una serie de puntos que he ido sacando. Y bueno, pero lo suyo es que intervengamos todas y todos. Bueno, yo si quieren para rematar, antes de que se abra el diálogo, con dos apuntes que me llamaron la atención dentro también del libro. Hay una parte que se centra mucho en cómo han sido las universidades europeas, cómo estaban diseñadas, por así decirlo, con una mucho más vinculadas a la tradición eclesiástica o monástica, por así decirlo. Luego en Estados Unidos, en el MIT, bueno, cita un par de arquitectos que estuvieron muy implicados en lo que son el diseño de los campus, tal y como los conocemos, o como nos suenan, por lo menos a mí en el caso de las películas, ¿no? El campus americano, abierto, con jardines, y va profundizando y va haciendo un recorrido para que y va mostrando distintos casos en el que esa idea o esa planificación inicial de que el campus permitiese un trasvase del conocimiento, o sea, que tenía una dimensión simbólica que intentaban que se manifestara en la realidad, que era el trasvase de conocimientos dentro de los diferentes espacios del campus, y también que el campus estuviera abierto para que hubiera un trasvase de conocimiento dentro del campus al exterior. Y va comenzando a abordar distintos problemas de desigualdades sociales, de discriminación étnica racial que hay en Estados Unidos, y va rompiendo esta planificación inicial. De ahí salta a otros casos. En este caso recomiendo profundizarlo porque es interesante. Luego aborda el caso de los MOOCs, de los cursos online, y lo plantea desde la euforia inicial de hace un par de décadas quizás, del el conocimiento, como esparcir el conocimiento, simplemente con un poco de voluntad, pues todos pueden acceder al conocimiento universitario, y esto podía romper un poco la idea de la universidad tal y como la conocíamos. Y lo que te cuenta pues, es que al final hay un elemento que tienen este modelo de universidad únicamente online, tal y como se planteaba al inicio, ¿no? Que eran cursos masivos, que no terminó de cuajar, y lo va conectando precisamente que tiene que ver que ni siquiera llegaban a acabar el curso, y lo va dirigiendo un poco precisamente a la ausencia de comunidad, que es esa parte invisible que le da sentido a la experiencia universitaria. Y cuenta el caso de Minerva, que aquí cojo dos fragmentos y ya termino, que habla del caso de Minerva, que es un proyecto que hay de universidad híbrida, pero es peculiar lo que resalta, ¿no? Dice, Minerva se anunció como una educación superior para el siglo XXI. Prometía aunar las mejores características de la educación en línea con una experiencia universitaria verdaderamente global. Los alumnos deberían usar la biblioteca. Entonces, claro, entre esto te cuento una conversación que tiene con uno de los promotores de esta universidad, y le dice, es que no tenemos infraestructuras en Minerva, ¿no? La Minerva es online y no tenemos infraestructuras. Y aquí conecta con esto. Los alumnos se van a mover en diferentes ciudades y los alumnos deberían usar las bibliotecas de la ciudad para estudiar, o si no, las cafeterías locales. No hace falta que construyamos un auditorio sinfónico, ni un teatro, ni un complejo deportivo, porque las ciudades a las que van nuestros estudiantes disponen de todas esas infraestructuras y nosotros podemos asegurarnos de que aprendan a hacer uso de ellas. Y más que podemos hacer, las instituciones culturales más importantes cuentan con empleados que se dedican a la divulgación y la enseñanza. Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de aprender a cantar ópera en la Ópera de San Francisco, representar óperas de teatro en el escenario de teatro de ACT,
Hacen voluntariados sobre personas sin hogar, en salud pública y todo tipo de temas. Se relacionan a diario con la ciudad real. Y él reflexiona, ¿no? Edith Klimberg reflexiona todo esto que le cuenta. Dice, está claro que alguien paga las infraestructuras sociales que utiliza Minerva, pero no son los estudiantes quienes la costean. Él vuelve a remarcar la dimensión, bueno, el carácter invisible de las infraestructuras sociales y cómo Minerva, digamos que por otra vía, termina dando con el clavo de estos espacios comunes que pueden utilizar las universidades. Y bueno, y para agregar un tema o una pregunta también dentro de lo que ha estado preguntando, abordando Gustavo para dinamizar la tertulia, quería remarcar que por lo menos por la parte de comunicación, la parte de infraestructuras sociales cobra especial relevancia en el contexto de hiperdigitalización en el que estamos y sobre todo en un contexto de economía de la atención, porque las infraestructuras sociales pueden ser una especie de refugio, un espacio de desaceleración en el contexto actual. Entonces, bueno, quería poner un poco este elemento cuando hablamos de comunidades e infraestructuras sociales, que el papel que tiene también el tiempo, ¿no? Que a veces se obvia en el contexto en el que estamos. Analia, Sí, yo había levantado la mano. A ver, a mí me pareció muy interesante lo que he leído, o sea, no lo que he leído, que leí toda la primera parte, un poco con esto que explicaban sobre Katrina y cómo la población, a veces de sectores más marginales, al estar en contacto, la forma de sobrevivir era otra. Bueno, eso a mí me impactó en la introducción, porque me pareció como, bueno, además de este investigador que, supongo, este antropólogo, sociólogo que escribe el libro, o sea que, bueno, tengo que buscar más tiempo para seguir leyendo, pero me pareció interesante porque uno apostaría a lo contrario, ¿no? Que sectores con más recursos o con más cobertura de infraestructura, en una situación de soledad, puedan sobrevivir, y lo que él dice que es al contrario, ¿no? Entonces esto es muy interesante para poder pensar la idea de comunidad, ¿no? Y con respecto a lo que plantea este capítulo, a mí me ha llamado la atención, bueno, los norteamericanos son muy particulares, ¿no? Pero este experimento no es un experimento, pero esta idea de estas escuelas muy masivas, de más de 1.000 o de 1.500 alumnos y alumnas, que al reducirlas, al hacer, no sé, 4 escuelas de 100, de 200 alumnos y alumnas, lograban conformar una comunidad realmente, un acercamiento, un clima de confianza, aumentaba el rendimiento. Eso estamos hablando en el año 2000, ¿no? Lo que comentaban en algunas zonas y en algunos barrios, sobre todo en Nueva York, bastante complejo. Y eso me ha dejado pensando, porque en la experiencia que tenemos en centros que son comunidad de aprendizajes, son centros pequeños donde hay espacios para que se encuentren las familias, espacios que están abiertos, hay vallas, pero están abiertos a pesar de las vallas, ¿no? Pueden conversar, porque aquí en el primer capítulo planteaban cómo al cerrarse la escuela y al no ver espacios de conversación, también las familias se van, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿qué tipo de espacios se generan en los centros educativos que realmente permitan ese encuentro y esa apertura, ¿no? Y esto pasa en los centros, por lo menos que estamos colaborando, son centros pequeños, de 100 alumnos y alumnas, 150. El más grande tiene 300, más o menos 300 alumnos y alumnas. Y realmente yo no creo que el número es que no sea determinante, pero evidentemente parece que es una condición, ¿no? En esta idea de cómo formamos comunidad si no hay espacios posibles de encuentro, ¿no?
Pero bueno, eso son preguntas que yo me hago a partir de... hay otras cuestiones también en ese capítulo de hacer comunidad, con esto de cómo se configuran los campus y la idea del saber en esta universidad europea y esta universidad norteamericana. Es decir, realmente es muy interesante y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Para ir sacando cosas eh, que nos llevan a pensar, ¿no? Sobre el campo educativo. Yo creo que ahí había otra mano también, yo no quería acapararla. Sí, justo me oís, ¿no? Es justo la mía. A ver, pues yo quería decir que, bueno, quiero recoger muchas de las cosas que primero ha dicho Gustavo, esa pregunta de cómo nosotros podemos desde nuestras aulas o desde nuestras asignaturas ayudar a los futuros docentes, maestros, maestras a crear comunidad, ¿no? De cómo pues, podemos nosotros ayudar en eso. Y se me viene a la mente, pues siempre en mis asignaturas, que están muy guiadas hacia la educación física, efectivamente, pues siempre les digo a mis alumnos que lo primero que hay que hacer o lo más importante que hay que hacer, sobre todo en la educación física, al ser una asignatura que se genera para tantas buenas experiencias y malas experiencias, que tenemos que conocer el contexto y el entorno de nuestros alumnos, ¿no? De a quienes les estamos nosotros dando clase y cuáles son realmente sus objetivos o hasta dónde podemos llegar con ellos, porque creo que eso es muy importante. Creo que esa es una de las maneras que nosotros podemos aportar, Gustavo, con nuestros alumnos para que cuando egresen y vayan a las instituciones, en este caso a los colegios o a los centros educativos, para que ayuden a crear comunidades, es precisamente que ellos sean cercanos y ayuden precisamente a conectar, conocer y entablar esas relaciones no solamente entre alumnos, sino entre padres, alumnos, padres docentes y, bueno, padres familia, bueno, familias, familias y con el entorno educativo. Pero debo decir que una de las cosas que más me llamó la atención al leer este capítulo, que me lo leí, bueno, me lo devoré en nada, en 15 minutos, la verdad es que era muy fácil de leer, 40 páginas, es que me retrotrajo a una experiencia personal, ¿no? Que estamos viviendo precisamente en mi familia. Mi hermana se acaba de mudar a Madrid. Bueno, bueno, nosotros somos de Colombia, ella vino de Colombia a vivir a una ciudad muy pequeña que es Soria. En Soria, pues yo tengo una sobrina que actualmente tiene 9 años y la manera de ella hacer comunidad fue precisamente con las madres del colegio. Fue muy fácil allí, pero en Madrid está siendo muy difícil, a pesar de que, bueno, de que hacen todo lo posible, pues les está siendo muy difícil porque tan solo este curso académico está en tercero de primaria, se mudaron a Madrid. Y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo el capítulo porque yo, semana sí, semana no, pues soy el que recojo a mi sobrina del colegio, porque por los turnos de trabajo de mi hermana en el hospital, pues hace que pase esto. Y la semana pasada mi sobrina Elena en el coche me dijo, estoy muy contenta. Y yo digo, ah, sí, anda, ¿qué ha pasado? Y me dice, es que es la primera vez que quedo con mis amigas fuera del colegio. Fuimos a merendar al Vips. Le digo, bueno, qué bien, ¿no? ¿Y de quién fue la idea? Y me dice, no, mi madre se lo propuso a una de las madres y por fin le dijeron que sí, porque después de tantas veces de proponer planes, siempre decían que no. Y yo, entonces, claro, yo le decía, bueno, Elena, lo que pasa es que, fíjate tú estás en extraescolares, vas a patines, vas a pintar, tus compañeras van al fútbol, van a karate, van a patines, tus compañeros también. Entonces, claro, compaginar las agendas es muy difícil. Y me dice, ya, Tito, pero ¿por qué en Soria era tan fácil hacerlo? Y en Madrid es tan difícil, imaginaos, una niña de 9 años haciéndome esa reflexión. Y entonces yo creo que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con el afán, con el tiempo, con las múltiples agendas que tenemos y cómo vivimos. Y creo que fue una de las partes que más me gustó del libro. De hecho, pues ya se lo mandé a mi hermana para que se lo lea y para que ella también, porque pues, a ella también le cuesta, ¿no? Y sobre todo ella dice, claro, es que va a llegar otra vez el verano y Elena no va a tener amigas para el verano. Y esa es una de las cosas que más le cuesta precisamente a ella. Bueno, y respecto a todo lo demás, pues
que decir. También me causó muchísima curiosidad el caso de Minerva, lo había escuchado, pero ayer me dediqué la tarde entera, porque soy muy obsesivo compulsivo, tengo que reconocerlo, me dediqué la tarde entera a ver cómo funcionaba Minerva, porque me causó muchísimo asombro, ¿no? Y me vi una entrevista que le hicieron a uno de los fundadores creadores. Y yo, sinceramente, creo que tienen más morro que otra cosa. En relación a lo que nos venden, ¿no? Porque, bueno, yo también que he tenido la experiencia de trabajar en una universidad online, a mí el tema este de Minerva me parece que es tener más morro y que creo que algún día, pues, decaerá, digo yo, no lo sé, bueno, pero me equivoco en tantas cosas que ya a veces me da hasta miedo decir de lo que pienso en relación a este tipo de cuestiones, ¿no? Porque fíjate, yo, por ejemplo, ayer también busqué 3 bibliotecas que están muy cerca de la casa de mi hermana, que vive en el centro. Y entonces vi los reviews que hay en Google acerca de las bibliotecas y me causaba muchísima curiosidad que en los reviews de las bibliotecas, por ejemplo, en una decía, yo estaba buscando los talleres de lectura para Elena y los coloquios, las charlas que hay, y en casi todas decían, el personal es muy borde, los niños no pueden hacer nada de ruido. No podemos ir porque nos echan una hora antes entre las 3 bibliotecas que están alrededor del barrio de mi hermana. Entonces decía, no me alcanzo a imaginar a los de Minerva implementando el modelo en Madrid para utilizar las instalaciones públicas que efectivamente pues son muy, muy, muy complejas, ¿no? Entonces, bueno, grandes cosas que me pasaron ayer cuando estuve leyendo el capítulo del libro. Hombre, la verdad que salen todos temas muy interesantes. Mirad, yo según os escucho hablar, uno de los problemas, yo creo que la raíz de todo, al final de todos los malestares de los que vamos hablando y sobre los que vamos leyendo, es la soledad. Y lo de la soledad ahora lo retrotraigo un poco a lo que estabais hablando Álvaro y Jonathan también. El tiempo. No sé si os suena la frase, pero yo la oigo todos los días 200 veces de bocas de madres, padres, alumnos. No me da la vida. Esa es la frase que resume todo. Una frase muy fea. No me da la vida. Nos da tan poco la vida que ya intentamos evitar a las personas con las que nos podamos cruzar, no sea que nos digan, hola, ¿qué tal? Y al otro se le ocurra responder a la pregunta de bien, porque ayer... Y nos estás quitando ya ese poco tiempo que tengo de vida. Entonces, cuantas menos interacciones sociales, mejor. Luego el sistema está diseñado para ser individual. Lo del neoliberalismo es brutal. Es el hiperindividualismo del que habla Lipovetsky, pues es que es tal cual. Todo es responsabilidad nuestra. Y si todo es responsabilidad nuestra, y si todo es competitividad, y no tenemos que olvidar que, por ejemplo, la carrera al acceso a la educación es competitiva, son unas oposiciones en las que competimos con los demás. Entonces, si todo es competitividad y si todo es responsabilidad individual, ahí es muy difícil promover, bueno, pues esa lógica de lazos de solidaridad, de cooperación. Hay una canción, por llevarlo a otros temas también así que nos pueden dar que pensar, que es la de Miley Cyrus, seguro que os suena, la de Flowers. Esto es el hiperindividualismo total y absoluto, ¿no? Es, vale, que sí, que empodera a la mujer y demás, pero es una mujer que se regala flores a sí misma, que se da la mano a sí misma por la playa, que se... Yo. Curiosamente, Miley Cyrus luego dice que tiene muchos problemas, que le gustaría tener una relación estable con alguien, que en los conciertos que da delante de 100.000 personas se siente sola. Es decir, una persona que da conciertos delante de 100.000 personas se siente sola, pero al mismo tiempo hace una apología ahí de la soledad, de a mí misma me basto conmigo y me sobro. Entonces, estos son algunos ejemplos que también los podemos llevar a nuestro campo. Estoy viendo a Analía y a Nacho y podríamos hablar de cómo incluso la investigación está diseñada para que se haga con cuantas menos personas mejor. Y si no, tenemos el ejemplo de algunos congresos o algunas comunicaciones en las que ya si eres más de 4 autores, te penalizan o directamente te dicen, mirad, más de 4 autores no. ¿Favorece eso los nexos de colaboración, de compartir, de inteligencia distribuida, de poder hablar con otras personas, de formar una comunidad investigadora? Pues no, parece que todo el sistema está diseñado un poco en pro de esa individualidad, de ese afán de competitividad. Entonces, una de las cosas que tendríamos que ver es el neoliberalismo o este sistema tal y como está montado, ¿de qué manera se le puede hacer frente?
porque yo con los chicos y con las chicas de clase es algo que intento. Tenemos aquí a Jesús que no puede hablar, pero supongo que hay cosas que le sonarán. Yo siempre les digo, juntaos con otras personas, compartid puntos de vista, trabajad con aquellos con quienes no hayáis hablado demasiado. Y es muy complicado. Y en parte es complicado porque es competitivo, porque es responsabilidad mía, porque hostia, que si yo ahora a este le doy una pista y le doy una idea y luego la utiliza y le sale bien y entonces yo ya no la puedo utilizar, entonces al final todo eso está diseñado de tal manera que es difícil contrarrestar esas tendencias tan individualistas. Luego sobre los espacios, lo que nos decía Analía, yo sí que creo que es verdad que es más fácil formar una comunidad en unos espacios más pequeños que en unos espacios muy grandes, ¿no? Pero tendremos que ver de qué maneras lo podemos hacer, diseñar, y hay propuestas que se hacen. En la Facultad de Educación de Palencia, yo hasta hace poco era el coordinador de grado y una cosa que propuse que era muy sencillita era vamos a poner mesas y sillas en determinados sitios de la facultad para ver si a alguien se le ocurre sentarse y no le queda más remedio que sentarse con otras personas y hablar. O estar con el móvil, pero por lo menos está cerca. Y son espacios que, bueno, ya se van creando, ¿no? Se van creando, pero que por sí mismos o en sí mismos las infraestructuras no hacen nada. Porque están esos espacios, se aprovechan o se malaprovechan, pero si no hay detrás alguna inquietud para poder hablar, para poder conectar, para poder dialogar, para poder compartir, va a ser complicado romper estas dinámicas en las que estamos inmersos. Y esto lleva un poquito a lo que os decía antes. Es curioso ver cómo los chicos y las chicas en la universidad, y esto lo sé porque me lo cuentan, se sienten solos y se sienten solas. A pesar de que como Miley Cyrus están no delante de 100.000 personas, pero sí que están en clase con otros 80 y me siento solo. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para que ese sentimiento de soledad y de ausencia de colectividad y de ausencia de espacios de encuentro no sea tal? Que podamos buscar esos espacios. Una de las cosas que les digo, el primer día de clase se lo dije, Jesús se acordará, les dije, solo hay un sitio en el que podríais estar igual de bien que aquí en mis clases. Y si algún día os piráis, espero que os vea ahí. Y es en la cafetería juntos tomando cervezas y hablando. Hombre, si os veo juntos en la cervecería o en el bar con el teléfono, me voy a enfadar. Pero si os veo juntos, charlando, dialogando, riendo, bueno, pues es una clase bien aprovechada. El caso es que, bueno, pues no son capaces de establecer esos vínculos y nosotros y nosotras por nuestra cuenta, pues tampoco, porque el sistema no lo pone fácil. Os vuelvo a decir lo de las penalizaciones de la NECA, de 4 autores bien, más mal, y como este ejemplo hay varios. Entonces, bueno, es una de las preguntas o de las reflexiones que yo saco de todo esto. Como queriendo, luchamos contra un sistema que no lo pone fácil, pero nadie dijo que fuera a ser fácil y habrá que intentarlo para que... Yo tengo más cosas que decir, pero intervenid alguien más también, ¿eh? Bueno, a ver si se anima alguien más, porque yo Está bien, también, ¿no? Si pero tienes más cosas que Alejandra, decir, vamos Alejandra. estamos aquí abiertos a que digas lo que quieras, ¿no? A ver, reconozco que el libro no me lo he podido leer, ojea muy rápido a volapié, con lo cual no me atrevo a hablar mucho de él, ¿no? Pero bueno, son malos tiempos para la lírica, en este caso para la lectura. Lo que sí, me parece que hay un elemento que no podemos dejarnos fuera, ¿no? Lo que yo creo que hay un principio económico muy fuerte en todo el planteamiento que yo he estado escuchando, ¿no? Un planteamiento económico que tiene que ver con, bueno, no solamente con hablar de neoliberalismo en sí mismo, sino también con lo que significa las formas de entender la producción personal, de la subjetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay unas condiciones económicas que se van dando en las relaciones que tienen que ver con mucho con la forma como nos vamos construyendo, cómo nos vamos subjetivando y cómo vamos elaborando las relaciones y todo esto, ¿no? Es decir, no es anecdótico el hecho de que tendamos más a agruparnos en megápolis en lugar de intentar generar comunidades más pequeñas. Es más rentable la idea de grandes agrupaciones que la idea de grupos más pequeños. El sistema educativo optó en su momento por concentración educativa en lugar de por mantener escuelas
pequeñas y es una tendencia que sigue. Hay un problema económico en la universidad y la idea es agrupar en facultades más grandes, departamentos más grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un principio económico, es decir, que las relaciones que vamos estableciendo a nivel personal, académico, científico, yo qué sé, laboral, etcétera, pues hay un componente muy fuerte que se tiene que ver con esto, ¿no? Fijaros cómo muchas de las distopías que vemos, ¿no? En las películas o los libros de ciencia ficción y demás tienen que ver con esta construcción megápolis, ¿no? De que ciudades muy grandes donde se concentra todo y que lo que es el régimen de producción primaria, ¿no? Los alimentos y demás, es como unas plantas de pseudo explotación de personas, ¿no? En ese régimen de pseudo esclavitud, ¿no? Ese es un poco el modelo que nos están planteando en las distopías en las que parece que nos anuncian ya lo que va a ser el futuro, ¿no? Y todo esto. O sea, es decir, cómo la desregulación de las relaciones personales y laborales. Quiero decir, vamos viendo cómo la uberización no es solamente un problema de coger un taxi o un Uber, sino que es un problema de cómo vamos construyendo las relaciones de las personas respecto al trabajo, a la producción, etcétera, etcétera, con la ruptura de lo que son los derechos fundamentales de las personas en relación al trabajo, en relación a los derechos a los laborales, ¿no? De lo que significa el tener un derecho al desempleo, un derecho a un salario, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo convertimos en cuestiones individuales, ¿no? Cada uno tiene que ganarse la posición y eso significa competir con el otro para tener el espacio en el que pueda tener su supervivencia, por decirlo así, ¿no? Y eso implica siempre tener concentraciones de gente muy grandes que favorezca esa individualización en lugar de un proceso de colectivización, ¿no? Yo creo que hay todo un elemento que se va dando ahí muy complejo que es importante y que ahora estamos viendo incluso como ya el neoliberalismo empieza a no ser tal, sino que empieza a ser un puro imperialismo económico por parte de las oligarquías y que está transformando incluso la idea del neoliberalismo que teníamos hasta el momento, con lo cual estamos transformando digamos, a pasos agigantados todo lo que puede ser el modelo económico, social y político, ¿no? Que más o menos teníamos ya consolidado tanto a favor como en contra, de alguna forma, ¿no? Uno de los modelos que se plantean en la educación, ya lo habéis hablado, el Minerva o el modelo Google, ¿no? Eso de que cada uno vaya a trabajar cuando pueda, cuando quiera, en el espacio que quiera y no haya una regulación establecida y que al final es tú mismo contra ti mismo a ver cómo eres capaz de producir lo suficiente como para que te sostengas dentro de ese trabajo y de esa historia, ¿no? Entonces hay toda una transformación de los modelos que se está dando a un ritmo tan grande que de alguna forma estamos invisibilizando mucho de lo que está ocurriendo o no estamos siendo suficientemente conscientes de lo que está pasando, ¿no? O sea que en ese sentido, bueno, apunto cuestiones que me parece que puede ser importante. Y luego una última solo, ¿no? O sea, o sea, el riesgo de que cuando hablamos de comunidad, cómo colocamos el tema de lo local y lo global dentro de ese juego. Porque, bueno, la posibilidad de generar comunidades endogámicas y que pierda de vista lo que es la aportación a la construcción de un mundo global, pues también es una necesidad de reflexión, ¿no? Bueno, tenemos Alejandra y Jesús. Ujú. Bueno, está bueno esto de la tertulia, ¿eh? Me gusta. A medida que fueron hablando, fueron surgiendo, no sé, varias ideas que supongo cada uno lo trae del contexto. Yo estoy en Argentina, bueno, en una provincia, no en la capital, entonces es como que decís, bueno, aquí cómo se logra esto, ¿no? Em, Analía dijo algo que tiene que ver con, que recuperé yo también de este capítulo, que es la reducción de los espacios de las escuelas, ¿no? De 1000 estudiantes a 100 estudiantes, la diferencia es cualitativa y, por ejemplo, pensaba que en varios de los colegios donde yo he estado,
El problema es que hay un 47% de la matrícula de la escuela secundaria en Argentina que no termina la escuela, que después se recogen en escuelas nocturnas para jóvenes, pero que tampoco funciona el sistema. Entonces pensé, mirá, esto qué buena idea, ¿no? Que se puede llevar adelante porque vos tenés, bueno, todo esto que plantea el capítulo, ¿no? Más cercanía a la familia, más con los docentes, más entre los estudiantes, y está bueno eso, porque una de las cosas, esto que decías, Gustavo, de la soledad, es increíble. Lo que se descubre en la adolescencia, por ejemplo, de los pocos lugares donde desde la universidad hemos ido investigando después de la pandemia, es que los adolescentes ya no tienen grupos, sino que funcionan en tríadas o en parejas, pero que ellos no pertenecen ni siquiera a los clubes, que en las ciudades, por ejemplo, de provincia, siempre han tenido un lugar importante, tampoco se logra revertir esto. Después de la pandemia ha sido terrible. Entonces, es todo un tema para resolver desde las instituciones educativas. Y algo que decía Jonathan del tema de la educación física, cuando yo hice mi tesis doctoral, los estudiantes decían que la escuela, el único espacio de socialización que les permitía era la clase de educación física, porque ellos tenían posibilidad de moverse por el espacio, el docente no era el centro de la clase, y eso les permitía crear lazos entre ellos que no los permitía el resto de las asignaturas. O sea que la cuestión de la educación física en las escuelas, que está tan deprimida, creo yo, porque siempre es la menor carga horaria, es una cosa importante como para empezar a construir comunidad en cierto modo. Y lo de la cuestión económica, a mí el proyecto Minerva, cuando lo leí, digo, esto no es para pobres. O sea, primero, esto no es para pobres. Segundo, me pareció totalmente deshumanizador. O sea, la idea de ciudadano del mundo, de ciudadano global, pero que no pertenece a ningún sitio, por tanto no se compromete con ninguna comunidad. No me pareció atroz. Yo no sé si ustedes comparten esa idea conmigo, pero me pareció atroz. Digo, mirá, por acá le salió la pluma a Estados Unidos, porque cuando comienza con esto del cloud y de hacer el campus y, bueno, y el debate de los arquitectos, yo digo, esto es un debate de los arquitectos, pero no de los educadores, porque en realidad esa cosa digamos, de la polinización que plantea el capítulo y de todas estas cuestiones, me parece que no está en la cabeza de Estados Unidos. Bueno, es un ejemplo, o sea, lo estamos viviendo en la actualidad. Bueno, o será porque en nuestro país estamos en ese proceso descarnado de lucha desde las instituciones, ¿no? Y hay una cuestión política en el medio, esto que planteabas vos, Nacho, de decir, bueno, es más económico a muchos uno solo, y bueno, yo estoy viviendo ese proceso en mi universidad, que se está transformando, o sea, se está mutando a una gran parte de la universidad. Tenemos una lucha terrible, ideológica, a hacer a distancia, porque la distancia, claro, concentra 600 estudiantes contra 25 que pueden asistir a la universidad, sostenerse, pagarse sus estudios en una ciudad que no es la suya, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció el capítulo interesante por las cosas disruptivas que tiene, ¿no? No he leído todo el libro, me pasa como a Nacho, pero por las cuestiones disruptivas y por lo que nos permite a nosotros pensar en el sentido de, bueno, de nuestros contextos y de nuestras realidades. Y en Argentina hay una gran cosa para construir comunidades de aprendizaje, que es que en las escuelas, bueno, vos planteas el hecho de tu sobrina, Jonathan, de 9 años. Bueno, a mí me pasó tener mi hijo, lo crié su primera infancia en España, y allí existe mucho más comunidad, estando en Málaga, que en Argentina, en este pequeño pueblo donde vivo actualmente. O sea, tiene que ver con la postura que tienen las instituciones en relación a la comunidad, ¿no? Aquí hay como una cierta alergia a la comunidad, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no es el momento para decirlo, porque es extensísimo y complejo, pero también está bueno esto de contextualizar la idea y, bueno, y estaría bueno ensayarla y ver, bueno, yo lo que conozco de comunidades lo conozco a través de Analía, básicamente, ¿no? Que además cuando estuve en Málaga pude trabajar con algunas escuelas en las que Analía hace mucho tiempo viene trabajando y llevarlas a la universidad, que fue toda una experiencia, ¿no? De sentar en el claustro, como
se menciona en la universidad, a gente de los barrios, digamos, de la barriada, sentarse a hablar, eso es tan importante, y a transmitir sus experiencias. Bueno, gracias, me detengo. Bueno, está Jesús y Arantxa. Jesús no, a ver si le leemos el chat porque creo que no puede, no tiene micrófono. Qué interesante. Jesús plantea, uy, a ver si puedo leer. Me gustaría aportar Bien. de que es cierto lo que dice Gustavo. Al fin y al cabo, pasamos entre mis compañeras, compañeros, mucho tiempo juntos, pero no interactuamos entre todos por miedo y vergüenza, por el qué se pensará de nosotros, lo que nos impide conocer y ser conocidos por gente que puede ser maravillosa y llegar a ser a ser una parte importante de nuestra vida. Afirmo también de que hay gente de la cual no sabemos ni el nombre porque no vienen a clase o porque simplemente, ay, me perdí, ay, o porque simplemente se me baja, porque simplemente prefieren ir más a lo suyo y estar viviendo solo en su mundo, ¿no? Lo remarca entre comillas. Lo cual es un poco extraño que suceda en personas que van a ser futuras y futuros docentes, siendo parte de su deber interactuar y tener una integridad en cuanto a valores a transmitir y a aportar, incluso de forma involuntaria, como en el currículo oculto, a su futuro alumnado. Bueno, ese es el aporte de... Mirad, por llevarlo un poco a lo que dice Jesús, os diré dos cosas que podemos hacer desde las escuelas y que a Jesús le tiene que sonar, está en AR por ahí también la frase le tiene que sonar de Meriu, que es crear ambientes libres de amenazas. Y se lo digo todos los días, tenemos que crear un ambiente en el que cada persona pueda participar y no pase absolutamente nada de que nos mostremos como somos. Entonces, eso es una responsabilidad grande que tenemos nosotras como docentes, porque si nuestras aulas son lugares en los que hay miedo, vergüenza y demás, difícilmente vamos a poder establecer esa comunidad, ¿no? Lo decía Bell Hooks también, alguna vez con Analía hemos hablado de los libros de Enseñar a transgredir y demás, todas las voces se tienen que escuchar y una de las cosas que les digo es, en clase tenéis que participar por lo menos una vez, pero todas las voces se tienen que escuchar. Es decir, y para que se puedan escuchar, bueno, pues puede estar o tenemos que ser capaces de crear ese ambiente libre de amenazas. Y luego una anécdota pequeña de algo que ha pasado hoy, entra una chica y le digo, no te sientes detrás, siéntate al lado de Paula. Y me dice, ¿quién es Paula? Y digo, Eva, no me puedo creer que no sepas quién es Paula. Paula es la que está al lado de María y me sabía hasta los apellidos. Digo, pero si yo en 5 semanas de clase me he sabido los nombres de tus compañeros y de tus compañeras, ¿cómo tú que estás en segundo ya, a mediados de segundo, no te los puedes saber? Por eso decíamos antes lo de, es difícil ahora formar comunidades, ¿no? Incluso entre ellos y ellas, por algún motivo, es algo que cuesta y es algo que tenemos que intentar en nuestras clases. Nada, solamente era un apunte a lo que decía Jesús, que muchas gracias por haber participado. Arantxa, si Sí, quieres... sí. Pues bueno, yo confieso que vengo con los deberes sin hacer. Venía atenta porque no he podido leer el libro, pero sí que tenía muchas ganas de por lo menos estar y escuchar. Y la verdad es que con lo que he escuchado que habéis comentado, y por ejemplo Nacho lo que ha dicho también, me ha recordado mucho, me ha llevado, me ha refrescado mucho todo el concepto de la biopolítica y el biopoder de Foucault. El cómo las tecnologías de gobierno ya son muy sutiles, ya no es solo un orden jerárquico en una empresa, la empresa capitalista que produce material, lo que sea, sino ya es el gobernar o el crear tecnologías muy civilinas de gobierno de la propia vida a partir de cómo le crea el contexto, este sistema económico actualmente a los individuos. Y de hecho, una de las tecnologías que hablas es de los espacios, como los espacios cada vez son más agresivos para las colectividades y menos amables para colectividades y son más favorecedores de lo individual. Yo tengo un amigo que es sociólogo, estuvo hace poco en Málaga y mi barrio, por ejemplo, me decía, es muy poco amable este barrio con las personas. Los bancos son de una persona y además están como al lado de una carretera que no puedes hablar. Y es que realmente a mí eso me ha llevado a eso,
al tema de la biopolítica y al tema de cómo hacen que al final la vida cotidiana la llevemos las propias personas desde esa forma de vida. Ya, es que ya no hay nada institucionalizado, es que ya es las propias personas, por cómo se genera el sistema de vida ahora y cómo es todo, somos nosotros mismos los que vamos poco a poco entrando en esa rueda y te vas tú autoexigiendo, autoflagelando si tú no haces las cosas como tienes que hacerlas, según los parámetros estos. Entonces, por ejemplo, estas cosas de la NECA, de 4 autores o no, claro, es que al final es o entro en la rueda o si no, yo me quedo fuera y el perjuicio es para mí, para mi calidad de vida, para mi calidad de todo. Entonces al final eres tú mismo el que con todo el dolor de tu corazón tienes que depender o no de si vas a quitarte de en medio a un compañero para no escribir con él, porque es que solo hacen falta 4 y ya nos estamos arriesgando, tomando el riesgo, o sea, que es que a mí me ha llevado a eso y el tema de los espacios es fundamental en ese sentido. El tema de los espacios es fundamental. En el libro se habla, yo tengo aquí cosas anotadas y demás, solamente hago este apunte y luego ya dejo a otras personas. Habla de los jóvenes, ¿no? Y de cómo las redes sociales, pues Facebook, Twitter y demás, bueno, pues se han convertido en los nuevos espacios públicos. En muchos casos son los únicos sitios públicos en los que los adolescentes pueden reunirse con facilidad en grupos grandes. Y es uno de los amenitos también que tienen los jóvenes. Ya no se juntan, no les interesa nada, están todo el día en casa, con el Facebook, con el móvil. Por cierto, habría que ver si los adultos también estamos todo el día con estas cosas o no, pero ese es otro tema. Pero se les pregunta a los jóvenes, oye, si tú tuvieras la oportunidad, si tú tuvieras un espacio al que pudieras ir a reunirte con tus amigos y con tus amigas, ¿qué preferirías? ¿Estar en casa con el Facebook, con el Twitter o ir a ver a tus amigos presencialmente? Y la mayoría, la inmensa mayoría dicen, no, no, yo me iría con mis amigos presencialmente. El problema es lo de antes. No hay infraestructuras, no hay un lugar en el que los jóvenes y las jóvenes puedan interactuar, puedan dialogar, puedan estar en persona. Entonces, como las infraestructuras no existen, esas posibilidades no existen, al final recurrimos un poco a lo impersonal, ¿no? Pues en este caso a las, pues eso, a las relaciones virtuales, que todo lo que es virtual a mí me rechina un poco. Luego, si queréis, hablamos un poco de esta moda que tenemos ahora de la enseñanza virtual, que yo creo que va a ser una realidad con la que nos vamos a encontrar, como esto va a poder ser también algo añadido, algo que va a dificultar pues todavía más el establecimiento de nexos, de comunidades de aprendizaje, de estar con otras personas y todo esto. Dice Jonathan que la vida líquida, lo que le recuerda al capítulo, sí, lo que decíamos antes, ¿no? Ahora queremos toda la premura, hacerlo todo cuanto antes, lo que requiere tiempo y esfuerzo lo desechamos. Es el ejemplo de, bah, voy a ir por la calle procurando no encontrarme con nadie porque todo tiene que ser rápido, efímero y me tiene que dar la vida para muchas cosas. Sobre el tema de los jóvenes, hay un asunto que se me hace importante considerar. Es digamos que probablemente todos los que estamos aquí, no sé si Jesús quizás sea la excepción, pero hemos crecido en un contexto, por así llamarlo, híbrido, en donde nos entrenamos en espacios de encuentro, donde aprendimos a socializar, aprendimos las dificultades y luego evidentemente todos los frutos que tiene el encuentro cara a cara, esas dificultades que puede suponernos y parte de nuestra propia personalidad se esculpió de esa manera. Nuestro bagaje de recuerdos, toda nuestra biografía está, digamos que abordada, digamos, desde un sentido cinematográfico. Está en los escenarios, son espacios físicos. Probablemente mi imaginación, mi memoria, por poner un ejemplo, trabaja mucho con espacios. Yo si me acuerdo de unos amigos, me acuerdo de un sitio, la calle de no sé qué. O si me acuerdo de no sé, de tal situación, pues la situación precisamente involucra a unas personas y en un sitio. Luego, entrado el siglo XXI, sobre todo a partir del 2005-2006, ya empezamos a entrar todos, y lo digo así, entrar a Facebook, empezamos a adquirir todos smartphones y fuimos
generando una vida como dual, ¿no? Donde sabíamos que eso lo podíamos controlar de alguna manera, pero claro, si naces directamente y creces con unas experiencias limitadas en el entorno físico y en el entorno cara a cara, en los encuentros presenciales, pues probablemente no tienes otras referencias de cómo puede ser, probablemente lo que te cuentan personas mayores o lo que puedes ver en ficciones de años anteriores, te puedes imaginar cómo pueden ser, pero una cosa es imaginarlo y verlo y saber que es así, y otra cosa es vivirlo y que se esculpa tu personalidad, que generes lazos emocionales a partir de esos encuentros presenciales. Me gusta considerarlo porque a veces puede ser tan simple como, bueno, quitamos el móvil y ya está, pero no sé, eh, está el elemento que puede ser una barrera, pero es que falta quizás ese, no sé si llamarlo de esta manera, pero ese entrenamiento o ese habituarse al encuentro presencial. Y ya para ir cerrando la idea, veo un círculo vicioso que se va acelerando y en la línea de la obra de Hartmut Rosa de alineación y aceleración, que viene muy en la línea de lo que estamos hablando. La tendencia desde finales del 19 hasta la actualidad es una constante aceleración, una aceleración de la vida cotidiana, del cambio social y de los desarrollos tecnológicos y cómo se van, digamos, se va convirtiendo en una especie de espiral. Y en el tema de las comunidades va a ir pasando lo mismo. Conforme se desarrollen los dispositivos tecnológicos, se van a acelerar los procesos de la vida cotidiana. Si se aceleran los procesos de la vida cotidiana en ausencia de presencialidad, vamos a volcarnos un poco más a la conexión digital virtual. Probablemente, si se utilizan menos los espacios presenciales, va a haber un deterioro de las infraestructuras sociales y ahí empieza un poco el círculo vicioso, ¿no? Vamos a empezar a encontrarnos menos. Este, digamos, sería el escenario más catastrófico, pero bueno, esto no sabemos para dónde, qué tendencia puede tener, pero los escenarios pues pueden pintar un poco como hacia esta línea. Sí, yo apuntaría una cuestión a lo que estamos planteando ahora. En un sentido, yo creo que no tenemos que confundir los síntomas con los problemas. O sea, quiero decir que posiblemente muchas de las cosas que se están planteando, que plantea este libro o otros muchos que hay sobre el tema y demás, ¿no? No sé si no están confundiendo el síntoma con el problema. O sea, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, el problema no es el uso de los móviles de los jóvenes, eso es un síntoma, ¿no? El problema son modos de estructuración social que se están dando por, digamos, las dinámicas económicas, políticas, etcétera, etcétera, culturales o civilizatorias, ¿no? En las cuales estamos inmersos. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado porque parece ser que nos quedamos o tendemos a quedarnos en el síntoma y entonces si nos quedamos solamente en el síntoma, acabamos por ser cómplices en la reproducción, ¿no? No digo por lo que estamos hablando todos ahora, no digo como parte del planteamiento del problema que estamos viendo y analizando, ¿no? Que decía el compañero Bauman, ¿no? Lo de Bauman, yo creo que es un síntoma igual de esto. O sea, utilizamos a Bauman, al segundo Bauman, al de la liquidez, pero nos olvidamos que hay un Bauman previo, que es el de la sociedad sitiada, donde hace una revisión absoluta de cuál es el proceso por el cual hemos llegado donde estamos y cuáles son las condiciones que han generado el proyecto de sociedad en el que estamos, de lo cual es la liquidez, digamos, es la situación en la que vivimos ahora. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ir afilando más el lápiz, ¿no? Yo creo, y pensando más justamente en eso. ¿Cuál es el problema real? Y no confundirlo con los síntomas, porque si no, culpabilizamos a la gente, pero no le ofrecemos las soluciones. Creo que está escribiendo Jesús.
Dice Jesús, en mi opinión, la enseñanza virtual puede ser una gran aportación a la educación, pero hay que saber utilizarla bien, porque muchas veces la falta de autocontrol, como el uso prolongado de videojuegos, dificulta la correcta utilización de las nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, he sido desde pequeño un apasionado de la informática, hice muchos cursos sobre ellos. Durante ese periodo he podido aprender muchas cosas que me gustan, creo que hay herramientas muy útiles que se pueden emplear a la educación, un blog con el que si algún discente no va a clase ese día porque está enfermo, puede entrar al blog y ver lo que se ha realizado ese día. O los deberes que se han mandado también son útiles para crear dinámicas activas con las que crear juegos en los que se pueda aprender, siendo un claro ejemplo EducaPlay, Kahoot. Bien, lo de la enseñanza virtual o lo de las nuevas tecnologías, como decía Nacho, no se trata de demonizar nada, es decir, al final son herramientas, pero quienes tenemos el mango somos nosotros. Dependiendo de cómo las utilicemos, pues podrán ser un buen recurso o un mal recurso, ¿no? Siempre es el mismo ejemplo del bisturí. El bisturí en manos de un cirujano salva vidas, en manos de un psicópata, pues te mata, te asesina, ¿no? Pues con las nuevas tecnologías pasa lo mismo, no son malas o buenas en sí mismas, sino que en función de lo que hagamos serán buenas o malas. A mí sí que me cuesta ver un poquito cómo estas nuevas instituciones virtuales que van apareciendo, y en otros países no lo sé, pero aquí en España empieza a ser un problema lo de la proliferación de la enseñanza virtual, porque están proliferando las universidades privadas, entonces muchas de ellas ya ofertan los títulos de manera no presencial. Yo creo que a mí me cuesta ver cómo esta virtualidad se va a gestionar desde enfoques que vayan más allá de lo puramente individualista, ¿no? Es decir, que no estén centrados solamente en una instrucción unidireccional, en una autosuficiencia competitiva, si de alguna manera se van a poder crear esos palacios del pueblo que sean virtuales y, por cierto, que estén abiertos a todos y todas. Yo en lo de Minerva ni siquiera he querido entrar porque a mí las cosas cuando son elitistas y no son para todas y para todos, es que paso de seguirles el rollo, ¿no? Entonces, eh, pero va a ser un poco lo que pase aquí. Las universidades virtuales que son privadas en su mayoría van a ser una realidad porque ya lo son aquí en España, ¿no? Entonces, para empezar, son elitistas porque van a ser cosa de unos poquitos y unas poquitas afortunadas. Y lo segundo, van a ser individualistas, por eso de que a mí me cuesta ver cómo se va a fomentar esa presencialidad, ese cara a cara, esas relaciones y demás. Y otro apunte que si no lo digo reviento y si no lo digo ya se me olvida, tiene que ver con la importancia de que los palacios del pueblo, ya sean bibliotecas, ya sean escuelas, ya sean universidades, ya sean lo que sean diversos y diversas. Esto lo dice el libro. Es muy importante la diversidad. Y por eso es tan importante la escuela pública y la universidad pública, porque favorece esa diversidad, cosa que no hace la universidad privada ni la escuela privada. En la escuela privada lo que van son siempre, bueno, pues determinados colectivos que son muy homogéneos dentro de la heterogeneidad, se relacionan entre sí y ya está. Lo bueno de la escuela pública y la riqueza de la escuela pública y de la universidad pública es que podemos estar en clase con un profesor fascista, con una profesora feminista, con un compañero gay, con otro compañero de Vox, con otro que es podemita, con otro. Por eso es tan importante la diversidad y por eso son tan importantes determinados espacios, que son los espacios públicos, porque en los que no somos capaces de acceder todos y todas, bueno, pues se corre el riesgo de no acabar creando esa comunidad y de creer que, bueno, solamente determinados puntos de vista son los apropiados y los acertados. Entonces, lo tenía que decir esto. Y ya dejo paso a otras personas. Jonathan creo que Sí, levantó la mano. yo tengo la mano levantada precisamente para ir un poco a la aportación que ha hecho Jesús en relación a, digamos, no a la defensa, sino un poco al matiz que ha dicho sobre la enseñanza virtual y la utilización de las tecnologías, la utilización del teléfono móvil en relación con nuestros jóvenes y, bueno, incluso con nosotros mismos y los síntomas, ¿no? Porque, bueno, yo tengo, pues sentimientos encontrados al respecto, ¿no? Yo he tenido que utilizar muchísimo la docencia virtual, precisamente pues porque he sido primero profesor en una universidad online, en la cual se supone que teníamos que hacer sesiones síncronas, es decir, como aquella que estamos teniendo aquí ahora mismo, en la cual, bueno, no sé cuántos de nosotros en realidad estamos solamente centrados en la actividad que estamos desarrollando o cuántos tenemos la cámara encendida mirando a la cámara, pero intentando navegar y hacer otra tarea al mismo tiempo, ¿no?
Esto a mí me ha costado muchísimo porque creo que no somos conscientes de el espacio y sobre todo el esfuerzo que tienen que hacer estas personas que están a este lado intentando transmitir algo, intentando hacer algo que realmente todos los demás, todos los 40, 50, 80, 100 que están al otro lado no están en absolutamente nada prestando atención. Y cuando Jesús dice que, bueno, el uso de los blogs, de las fichas, del Educaplay, del Kahoot, pues son herramientas realmente bastante buenas, pero que requieren muchísimo tiempo para aquella persona que las está diseñando y las está corroborando, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis alumnos, que les cuesta muchísimo realizar actividades, no sé por qué, con móviles, por ejemplo, cuando tienen todo el día el móvil en la mano, les cuesta tanto hacer un vídeo para exponer o expresar una idea. Siempre les digo que siempre se están quejando de que la universidad en general es una universidad arcaica que no trasciende más allá y que no se adapta a las nuevas tecnologías. Pero que cuando intentamos adaptarnos a las nuevas tecnologías son realmente ellos, nuestros alumnos, los que nos ponen la barrera más grande para poder, para no seguir nosotros avanzando. Y que el uso de las nuevas tecnologías y el uso de las metodologías activas e innovadoras requiere muchísimo tiempo que el cual no se sabe aprovechar o no se sabe valorar por parte de los alumnos. Entonces, yo me muevo siempre en esa dicotomía entre realmente qué es lo que tengo que hacer. Ser un profesor completamente estándar tradicional, ir, llegar, saludar, sentarme o estar de pie, soltar y que se vayan sin necesidad de hacer, por ejemplo, lo que hace Gustavo, que yo debo reconocer que lo hago todo el tiempo y logro aprenderme el nombre de todos mis alumnos, da igual cuántos sean y cuántos grupos tengan, o intentar atraer al menos a un número X a mi terreno para que sean personas más comprometidas y que disfruten y aprendan y sobre todo sean capaces de acompañarte a ti también en ese proceso. Entonces, bueno, Jesús, es muy interesante lo que pones, lo que dices, pero bueno, a la vista está que en este caso Gustavo ha invitado a todos los alumnos, afortunadamente ha respondido uno y que estás aquí conectado y que parece ser que lo estás siguiendo por los comentarios que pones en el chat. Entonces, bueno, es muy complejo y para mí es algo que me da vueltas en la cabeza porque siempre soy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para realmente atraer a los alumnos y que se involucren, ¿no? Porque yo, por ejemplo, los puse a hacer reels el cuatrimestre anterior en la asignatura de Educación Física Escolar. Imaginaos, reels, que son aquellos vídeos que están todo el día y estamos, incluido yo, todo el día pasando, 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 pero que se les vino el mundo encima porque tenían que aparecer en el reel, simplemente, o porque tenían que hacer un reel de 30 o 45 segundos. No veáis la que se montó en clase. Entonces, no sé dónde realmente, de dónde tirar para integrar eso, de la tecnología que nos hablaba precisamente Jesús. A ver, yo sin ánimo de ser muy pesado, pero es que me provoca lo que estáis hablando. Yo no sé si nos damos cuenta de lo que supone de fragmentación del proceso educativo el hecho de que estemos pensando más en qué estrategias técnicas o elementos concretos voy a utilizar en mi clase, etcétera, etcétera, que pensar en la propia estructura de clase, de aula, como un elemento educativo real o como un elemento, ¿no?, de control y de etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Es decir, estamos entrando en dinámicas en que parece que hay que hacer cosas y que fragmentamos lo educativo en muchas cosas. Ah, utilizamos un Kahoot, ahora utilizamos un no sé qué, hacemos no sé qué actividades, yo igual, ¿eh? O sea que, y entonces le metemos a los alumnos en todo un proceso de hacer cosas que parece que con eso estamos siendo muy activos y promoviendo mucho una educación activa, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco lo que decía antes del síntoma y el problema, yo no sé si no nos estamos dando cuenta con esto de que realmente estamos en una estructura educativa que está fragmentando y segmentando el conocimiento y al sujeto y los procesos sociales,
políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una reflexión en voz alta que me hago y que me hago siempre, no solo por lo que estáis planteando ahora, ¿no? Pero me parece que estamos más pendientes, por eso el uso del móvil o no, el Kahoot o no, del otro o no, etcétera, etcétera, yo lo relativizo un poco en función de que me preocupa más cómo somos capaces o no de generar procesos educativos que rompan con estas propuestas fragmentadas de hacer educación, ¿no? Que es lo que vivimos cotidianamente en la escuela y en la universidad. Asignaturas, grupos, ¿no? Niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Álvaro, tú querías hablar, ¿no? Bueno, pero si quieres, Analía, que yo estoy No, no, hablando mucho. adelante. Bueno, en la línea de lo que, claro, se están juntando cosas, voy a ver si lo aterrizo. Quiero retomar un poco lo que comentó Alejandra hace un momento, reflexión sobre lo de Minerva. Estoy completamente de acuerdo, o sea, que hay algo ahí incluso hasta perverso o cínico o inocente, no lo sé hasta cuál es el grado, de no darse cuenta de que están aprovechándose de las infraestructuras públicas, sociales, para aterrizar un proyecto. O sea, es que no sé si es entre timo, fantasía, pero bueno. Y lo quiero conectar con lo que creo que de alguna manera ha ido abordando Nacho o lo ha estado mencionando sin decir lo que es el tema de la democracia, que es un aspecto que también subyace muchísimo en el libro de Greenberg y tiene que ver con los espacios. Él va relatando distintos ejemplos donde se manifiesta la construcción de ciudadanía democrática en el transporte público, ¿no? Por ejemplo, si es transporte público y vamos todos, pues ¿qué hay allí? Pues hay una gran diversidad de personas. Ahí tengo que aceptar olores, tengo que aceptar ruidos, tengo que aceptar incomodidades. Aprendo a convivir con un conjunto de personas. Justamente la semana pasada, a esta hora, de hecho, en la Facultad de aquí de Derecho en Cáceres, presentó Joan Subirats, estuvo hablando de municipalismo y de democracia, y me llamó la atención porque citó este libro. Dijo, bueno, Palacios del Pueblo, tal, y empezó a hablar del libro y mencionaba que cuando estaba en Barcelona, mencionaba un dato que creo que es más de Barcelona, pero probablemente sea parecido a las bibliotecas en España. Dice que el 70% de la gente que iba a la biblioteca no saca un libro, ¿no? Va a pasar su tiempo, porque al fin y al cabo, bueno, estar no deja de ser una dimensión prácticamente temporal, ¿no? Estamos en los sitios y en el espacio. Entonces, el compartir espacios, hablaba, por ejemplo, del parque, el parque. Un parque, llevar a tus peques a un parque es comenzar a introducirlos en la profundización democrática, ¿no? Si tienen que prestarle un juguete, si esto es tuyo pero lo podemos compartir, estos dos espacios. Y bueno, lo conecto con lo que Subirats, que es de que si no damos un paso a ver lo institucional, que lo estamos viendo como algo público en un sentido ajeno que tiene que ver con el Estado, y no pasamos a ver perdón, si no pasamos a ver de lo público como algo institucional, algo común, nos vamos a quedar en un problema. Esta idea de que lo público es institucional y es una abstracción ajena de unas entidades que me superan y me desbordan y que yo soy mi único espacio es mi casa, podemos pensar hasta una nueva dicotomía que no es la ciudad-pueblo, ¿no? Que es la ciudad-casa. Entonces remarcaba que era importante empezar a ver lo público como lo común, como lo que es de todos, ¿no? Y esto va de la mano con la idea de que compartir espacios y crear comunidad es una parte fundamental que vertebra la propia democracia. Si no rompemos con estos espacios, es como la idea de
cuando entramos a un parque de diversiones, un parque de atracciones, ¿no? Vamos todos a un parque de atracciones, estamos dentro y ¿qué hay allí? Pues hay muchos estímulos, juegos en los que nos podemos subir, podemos comprar comida, podemos comprar algo de merchandising y decíamos, ¿cuál es el negocio del parque de atracciones? ¿La comida? ¿Los juegos en los que nos subimos? ¿Merchandising? No, es haber entrado, el estar dentro. Si estamos dentro, ahí está el negocio. Y entonces el tiempo que estemos dentro, ese es lo que le renta al parque de atracciones. Todo ese espacio, incluso las relaciones que hagamos dentro, le van a beneficiar a nivel de propio marketing o de publicidad, ¿no? Vamos a contar con quién me encontré, con quién pasé un rato agradable, ¿en dónde? Dentro de ese sitio. Entonces esa reapropiación del espacio y del tiempo, que son como dos elementos invisibles, se me hacen una de las ideas como muy claves que se tratan en el libro, de forma implícita. Sí, la verdad que es muy interesante. Yo ahora ya no sé qué voy a decir, pero Jonathan justo se ha ido, y retomando un poco lo que decía Jesús y lo que decía Nacho, esto de que en pos de ser más creativo o de conectarnos mejor o de hacer un mejor uso de la tecnología, al fin fragmentamos todo el proceso, pero yo también tengo ahí una tensión, pero pensaba en una conversación con el alumnado y que conocer qué juegos usa, por qué se mete en TikTok, si tiene cuenta de tal y qué hacen con esas cuentas, no sé, es una forma también de acercarse porque hay ideas diferentes sobre la tecnología y el uso de las tecnologías. Y eso a veces me parece a mí que desde la academia tenemos una idea y no es para justificar, simplemente que a veces demonizamos, inclusive con la inteligencia artificial, pero no conversamos, porque en esa conversación, con lo último que decías, Álvaro, que me encantó, cómo lo público lo convertimos en común, cómo hacemos también que en esa conversación podamos debatir y hacer de la tecnología, porque salió eso, algo común, porque la tecnología está. Entonces, a veces el estudiantado nos dice, claro, ven nuestra reacción frente a determinadas cuestiones y por supuesto responden a esa reacción. Entonces ahí yo tengo esa tensión, pero esto venía todo a raíz de lo virtual, la tecnología y solo pensar en estrategias, como decía Nacho, y no cómo pensamos en el proceso. Lo que pasa es que a veces creo que el alumnado, y ahí Jesús nos puede decir algo, el proceso lo ve el profesor o la profesora. Ahí sí hay una desventaja, porque el alumnado ve la situación, ve si ese día lo pasó bien o no. Entonces, claro, yo creo que ahí, si queremos generar realmente un proceso democrático, es que tenemos que generar más conversación, porque hay muchas cuestiones. Esto con esa parte. Y lo otro sí que a mí me parece interesante, pensando en la escuela pública, es que no se ve como algo común. Hoy, por ejemplo, nosotros trabajamos hoy volvió un grupo del voluntariado en distintos centros de distinto tipo, de distintas zonas. Y la preocupación era qué pocos españoles que hay y qué pocas españolas, cuando en realidad los niños y las niñas de distintos sitios son españoles porque son segunda generación. Es decir, un niño negro, una niña de Colombia, un niño de Brasil, es que ya son segunda generación, son españoles, ¿no? Entonces, yo pensaba esto y por ahí es muy rebuscado, pero digo, claro, ahora veían la escuela pública como un problema desde la diversidad. Pero con esto que tú decías, Álvaro, si ven diferencias desde lenguaje, ropa, modos, pautas, comida, etcétera, todo lo que sea, sí se puede ir construyendo la escuela pública como algo común.
Pero en este momento hay como un bloqueo, me parece a mí por lo que estoy viendo, porque hay un rechazo a esta escuela diversa. Entonces, a mí, bueno, todo esto me generó, puedo seguir hablando, pero por esto de cómo pasamos de lo público a lo común, porque claro, en ese pasaje, o hacer común lo público, hay algo ahí que está atravesando que es la diversidad, eh, que en este caso puede ser de sitios, pero también de espacios o de uso de espacios, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo para hablar, pero es un punto interesante, cómo convertir, si nos interesa el hacer comunidad, en esta idea que nosotros tenemos de la escuela pública, de trabajar con la escuela pública, ¿por qué no se convierte en un lugar común la escuela pública, no? Eso me llevó a preguntarme, pensando en la formación de los futuros maestros y maestras, ¿no? Está escribiendo Jesús. Yo iba a decir nada, una cosita. A veces confundimos la escuela pública o lo público con lo gratuito. Muchas veces se dice la escuela es gratuita y yo siempre digo no es gratuito. Es precisamente eso, las características de que aportas tú, aporta otro, aporta otra, lo que hace que la escuela pública sea de todos y de todas. Pero a veces confundimos lo gratuito y yo creo que Álvaro ha dado ahí en la clave con eso de lo común y lo público, ¿no? Entonces, no confundir ahí esos términos. Ha dicho algo Jesús en el chat, si queréis os lo leo. Entiendo Bueno, completamente la postura de Jonathan, espero que podáis transmitirle mi postura. Hay mucha discrepancia sobre este tema. Diseñar virtualmente es muy complicado. El alumnado se encuentra en un punto en el que le gusta vivir el mundo virtual y también por aceptación social. El problema está en el que no sabe manejarlo correctamente y es eso lo que hay que pretender conseguir. Claramente ellos y ellas saben que está mal mirar las redes sociales mientras estás en una clase, pero la falta de saber regularse digitalmente es un problema muy serio que afecta tanto a la educación y al mundo. La labor docente también es enseñarles a controlarlo conscientemente sabiendo cuáles son sus usos correctos e incorrectos y consecuencias, aunque no forme parte explícitamente de los contenidos de las áreas del conocimiento. Bueno, sí es verdad que al final, bueno, pues demonizamos ciertas cosas, son una realidad y cómo lo afrontamos y cómo lo utilizamos, pues es una responsabilidad individual, pero también social, ¿no? Es un poquito, yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Nacho, que quizá llevamos el debate mucho hacia estos instrumentos o hacia estos usos y olvidamos cosas que son importantes también. No sé si alguien quiere decir algunas cosas, si queréis que... no sé, yo propongo, porque claramente Álvaro y Gustavo se han leído el libro completo, bueno, si podéis comentar, porque sé que tenían algo más, nos quedan unos 20 minutos, algunos se tienen que ir porque tienen clase, no sé sí, Sí. Bueno, sí querían comentar y que nos dé gana para volver a meternos en la lectura completa. a mí hay una parte que se me hace muy importante de todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con la opinión. La opinión pública o la opinión que tenemos, nuestro posicionamiento político, nuestra visión sobre el mundo. Y hay dos o tres ideas al respecto que serían, una pueden ser las cámaras de eco, que probablemente estamos ya más familiarizados conforme pasa el tiempo sobre cómo funcionan las cámaras de eco en redes sociales, que tienen que ver con cómo aprende como un asesor de marketing de los años 90, pues ahora un algoritmo aprende perfectamente, digamos, qué queremos y eso, digamos, que va reforzando una visión del mundo a partir de nuestros gustos, porque eso evidentemente se traslada en monetización para los creadores de contenido. Y esta idea también está, esto ya es una reflexión un poco más todavía, digamos, en el proceso, pero
antes de la explosión de Internet y de la explosión de los medios de información y los espacios, las plataformas de conectividad como Facebook, Instagram, todo esto, estaban los medios tradicionales y habían unos determinados medios tradicionales que estaban conectados a unos grupos mediáticos, y entonces la información que podíamos tener en nuestras mentes pues podía ser muy concreta. Podemos pensar, por ejemplo, en música. Pues la música que nos llegaba a nuestra mente, a nuestros oídos, era la que podía sonar en, pues los que somos más noventeros, ochenteros, pues te llegaba por MTV o te llegaba por un par de canales nacionales, ya México en mi caso, pero en España habría los suyos, y era lo que había, y estaba la radio y era lo que había. En información muy parecido, tenías tu arco de diferentes líneas editoriales, sabíamos cuáles eran los periódicos, y estar informado podía suponer leerme todos esos periódicos. Entonces, las opiniones pues se iban luego remezclando y se iban puliendo a través del contacto presencial, íbamos dándole vueltas, lo que yo no había leído tú lo leías, entonces lo pasamos y era lo que había hasta cierto punto. Estoy simplificando bastante. Entrado el 2010 para adelante, hay un tal explosión de información y de estímulos y me gusta aterrizarlo con este doble significado, porque estamos hablando de los lugares comunes, ¿no? De los palacios del pueblo, que son lugares comunes, pero los lugares comunes también son vivencias. Por ejemplo, una canción es un lugar común es una peli que vivimos todos y la podemos dialogar. Cuando hay tal multiplicidad de lugares comunes y de información, es difícil, digamos, que podamos... A ver, no digo que sea imposible, puede que sea un nuevo paradigma, pero que es verdad que complica que se establezcan comunidades o que se... Chao, Nacho. Bueno, no sé si está escribiendo. Vale, se ha ido. Y bueno, era esta idea, ¿no? Que hay que considerarlo también, sobre todo con las nuevas generaciones, y si sirve un poco esta reflexión, sobre todo en el ámbito educativo, la sobreestimulación que tienen, la cantidad de comunidades virtuales o comunidades entre comillas que se pueden generar, y cómo puede afectar esto también a la presencialidad. Porque los lugares comunes son como el fútbol, que es un pegamento social que nos sirve, digamos, tiene ese elemento importante, aunque no soy futbolero, pero es importante el fútbol, que se facilita la socialización, el encuentro, es algo que ya tienes en común con alguien, aunque no hayas hablado con él desde hace 3 semanas, y te puede unir. Entonces, bueno, quería poner esto sobre la mesa también, esta reflexión. Igual hay que ir cerrando, ¿no? Porque ya se están yendo todos. Sí, la verdad que es muy interesante. No sé, habrá que ahora decirle al grupo algo, los que no sé. Yo quiero contar hoy, poner en contexto que hoy eran las elecciones del departamento, aquí de nuestro departamento, y bueno, nosotros lo proponíamos a Pablo Cortés, y bueno, los primeros datos ahí por 0,23, no sé cómo son las ponderaciones, ha ganado el otro candidato. Así que ahí, por eso hoy es un día un poco complicado para toda la gente que estuvo. Entonces, bueno, también quería comentar, porque sí que despertó interés, pero justo hoy, y además era la fecha que habíamos acordado, así que hay que seguir removiendo. Ahora está esto grabado y ya el que quiera lo puede mirar. O sea que yo la verdad que Álvaro y Gustavo quiero agradeceros, porque bueno, ahí nos pusimos y seguimos y lo sacamos para adelante, porque esta también era una idea del grupo, que el grupo también tiene que, estamos muy distantes, muchos y muchas, pero también tenemos que seguir avanzando en poder compartir ideas, o lo que uno lee, lo que el otro lee. Y yo creo que, aunque sea en la distancia, a mí también me parece que es una forma de hacer comunidad, porque si no hubiesen comentado lo del libro y ahí ya coincidieron dos que lo habían leído,
y ya esto, y ahora ya salió otro, y además me alegra porque Álvaro, Marcial y Alfonso son de comunicaciones audiovisuales. O sea, ellos son unos infiltrados en nuestro grupo. No, es broma. Entonces, que podamos llegar a un punto en común a mí me parece muy importante, ¿no? Porque todos los demás somos de educación. Entonces, eso también a mí tenía especial interés. O el libro este que Marcial nos ha destapado, que es una maravilla y que tiene muchísima relación con el trabajo con narrativa. Que bueno, cómo estas cosas se van dando, ¿no? Bueno, estamos encontrando lugares comunes. Un libro es un lugar común, ¿no? Con esto que tú decías. Una canción, una película, ¿no? Yo por decir algo ya también para el final, Sí. bueno, y llevándolo al principio, un poco lo que hablábamos, lo que está claro es que vivimos en los tiempos de la prisa, ¿no? Donde no hay tiempos pues, para pensar, para reflexionar, para saludar, para conectar. Y yo creo que tenemos que ser capaces de buscar estos tiempos y estos espacios ahora más que nunca. Si nos damos cuenta, la maldad, por ejemplo, no necesita tiempo para nada. La maldad es mucho más rápida que la bondad. Es decir, se necesita mucho menos tiempo para dar un zarpazo que para dar un argumento. Entonces, por eso es tan necesario que creemos los espacios en los que haya tiempo, en los que podamos dialogar, mirarnos cara a cara y todo este tipo de cosas. Y luego lo segundo, parece que siempre las oportunidades van hacia las mismas personas. Es importante, hemos hablado de la escuela pública, hemos hablado de la escuela en general. Bueno, pues las escuelas públicas, nosotras tenemos que tener la responsabilidad de ofrecer oportunidades para que el alumnado se involucre en actividades que no dependan de la tecnología, que también hemos hablado, que dependan del cara a cara, que puedan hacer deporte, lectura, arte y que se favorezcan esas experiencias que fomentan la creatividad, el ejercicio, las relaciones interpersonales directas, porque esto es lo que va a hacer de la sociedad algo que, bueno, que pueda salir hacia adelante o que al final, como dice el autor en uno de los capítulos, ¿qué vamos a hacer antes de que venga el siguiente huracán, ¿no? Y huracanes hay muchos. Entonces, lo que podemos hacer nosotras y nosotros es tratar de crear estos espacios. Y termino con un agradecimiento, porque yo tenía un amigo, compartido con Analía, compartido con Nacho, José Barba, que una de las últimas cosas que me dijo es, nos quejamos mucho y agradecemos muy poco. Y yo es una de las cosas que se me quedó grabado y ahora intento quejarme poco y agradecer mucho. Y yo le agradezco a Analía que sea ella la que crea estos espacios, estos lugares en los que podemos reflexionar, compartir, dialogar. Es verdad que yo no puedo estar en todos y de hecho estoy en pocos, ¿no? Pero le agradezco mucho, mucho que sea capaz de crear estos espacios porque sin ellos, bueno, pues pocas cosas más tendrían sentido, ¿no? Así que yo poco más que decir y que añadir. Pero también porque se animan, Gustavo. Yo soy una pesada. Alejandra me conoce, ahí me sale mi sangre argentina. Somos Eso iba a muy decir pesados, yo, somos muy persistentes. muy Y eso iba a persistentes. decir yo, Analía tiene un máster que es en esto, en reunir gente. Eso hay que reconocerlo. ¿Es así? Y lo que es Bueno, lo muchas que se gracias, hereda no se roba. pero hay gente que también está dispuesta y yo creo que en el grupo hay mucha gente Sí. dispuesta. Gustavo abrió, ahora ha venido, bueno, Jesús, Juan David, ha venido Jonathan, se ha conectado otra gente. Yo creo que eso también vamos, bueno, por lo menos conociéndonos y ya en algún momento nos podremos reunir. Así que bueno, Yo me compañera y sumo, compañero. Sí, yo me sumo a las gracias de Gustavo y no solo por este espacio, sino porque gracias a que iniciaste esta actividad en la asociación en la que estoy, he propuesto hacer tertulias. Así que mira, tú el buen ejemplo que va dando por sí en distintos espacios. Y nada, un placer de verdad estar con vosotras aquí y espero que podamos coincidir mucho más en muchos sitios y en muchos proyectos. bueno, Yo muchas también deciros gracias. adiós, aunque no he intervenido, pero me he incorporado tarde, no he podido venir antes, pero ha sido un gustazo. Ahí he dejado un mensajito diciendo que me ha parecido muy interesante haber creado este espacio común, como lo habéis llamado, y me parece que es auténtico, y donde hemos aportado tantos argumentos interesantes o inquietudes. Así que hasta la próxima, la esperaré con verdadero Eso. gusto. Y acá Bueno. Jesús, gracias Nelly, acá Jesús ha dejado, dice a modo de despedida, quiero comunicar que ha sido un placer haber asistido, agradezco la invitación, ha sido una charla muy interesante de la que se puede aprender mucho sobre este tema, ya que no está muy presente actualmente.
pero es muy relevante en la sociedad y el progreso del futuro, porque ese punto en el que interviene la educación como medio para formar a las futuras generaciones de ciudadanos críticos y participativos que decidirán sobre el funcionamiento de toda la comunidad. Nuevamente, muchas gracias por invitarme y por haber podido dialogar con todas vosotras, vosotros, incluyendo a los y los participantes que se han tenido que desconectar. Bueno, muchas gracias, Jesús. Y Bueno, bueno, Nelly también. bien. Bueno, Pues un muchas besito. gracias. Nos Bueno, vemos pronto. Acá, Juan Da- Juan, un abrazo. Juan David, que no Antes de nos que se... escucha. ¿No se me escucha? Ahora Ahora sí. sí. Bueno, yo apenas me motivo a participar por Angélica, fue la que dijo ahora que también había llegado tarde. Llegué tarde y se me cayó en 2 ocasiones la señal, pero son cosas de diálogo significativo en torno a esa función o a ese papel, más que la función, al papel de cómo vemos nosotros como profesores en el ámbito en que estemos. Yo estoy en el ámbito universitario y estoy en una zona, en una región de la provincia, del departamento de Antioquia. No estoy en ciudad capital y me encuentro con situaciones muy particulares a esas descritas por ustedes. La situación del trabajo de la virtualidad es muy complejo porque la gran mayoría de los estudiantes tienen muchas dificultades con la conexión a Internet. Entonces están más en zona rural que en zona urbana, y es una situación compleja cuando escuchamos todos tenemos Internet, a todos nos llega el Internet, y es una situación muy difícil porque a muchos estudiantes el Internet les es muy dificultoso y están en situación muy difícil de poder seguir la dinámica de la virtualidad. Y las condiciones de casa son muy difíciles. En una vivienda de pequeña, de 2 habitaciones y un saloncito, viven 4 o 5 personas. Entonces no hay la posibilidad de la intimidad que podamos tener nosotros, cada uno de nosotros en un estudio, conversando con tranquilidad, donde no se escuche sino la voz de los otros que van interviniendo. Y el papel de esas herramientas en el aula de clase, de lo que decía Gustavo bastante, es cómo ponemos al estudiante a que se exprese en clase. Y más cuando los estamos formando, pues, bueno, en el caso particular nuestro de ser licenciados en educación, estamos contribuyendo a formar educadores, que es una opción importante que se asuman en la palabra. Llegan a primer año muy silenciosos, les cuesta expresar su percepción, su opinión, su criterio, y es un elemento en el cual tenemos que trabajar. Me identificaba un poco y también la no participación inicial es por la no lectura del libro, entonces me permití escuchar más que. Entonces, para un próximo momento espero ser un poco más activo y les agradezco la invitación. Muchas gracias, Juan. Bueno, nos despedimos entonces. Ok, que estén bien, hasta luego, hasta pronto. Muchas Un abrazo, hasta gracias. Nos pronto. vemos pronto. Hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós.